La belleza no debería ser algo fácil de olvidar. No es justo un mundo que nos conceda, muy de tanto en tanto, asomarnos al milagro de la belleza y que esa belleza que salva, que nos cambia la vida, venga acompañada de olvido. No es justo saber y olvidar. Creo que ese es el gran tema de La fórmula preferida del profesor, la novela de Yoko Gawa, de la que quiero hablarles hoy. Pero vamos de a poco. Vamos a tratar de justificar esta tesis inicial, a ver si están de acuerdo. En el comienzo están las matemáticas y la imaginación. Borges seleccionó para su colección Biblioteca Personal un librito mágico y extrañísimo, llamado precisamente Matemática e Imaginación. La imaginación y las matemáticas no se contraponen, se complementan como la cerradura y la llave, sentenció Borges en el prólogo. Edward Kastner y James Newman, los autores de este libro plagado de ilustraciones que abundan en sorpresas, como las islas topológicas del 8º capítulo, por ejemplo, o como la hoja de Moebius, que cualquiera puede construir con papel y tijera y que es una increíble superficie de un solo lado, dijeron: el matemático es considerado todavía como el ermitaño que sabe poco de las formas de vida fuera de su celda y que invierte su tiempo creando teorías incomprensibles e increíbles en una jerga extraña, árida e inteligible. Algo de todo eso hay en la fórmula preferida del profesor, agravado por un problema de memoria que padece el profesor, que no le permite ninguna forma de independencia. El profesor sufrió un accidente de tráfico en 1975 y desde entonces sus recuerdos quedaron paralizados en ese evento. Todo lo nuevo que le propone la vida no logra retenerlo en su memoria por más de 80 minutos. Pasados esos 80 minutos, vuelve al punto de partida. Buenas, orientalistas y futuros orientalistas. Mi nombre es Miguel Sardeña y hoy les propongo hablar de números y de formas complejísimas que explican el universo. No, mentira, vamos a seguir hablando de libros por acá. Lo nuestro son las palabras. Vamos a hablar también de la belleza, si tenemos suerte. Vamos a tratar de convocarla. A los ojos del profesor, cada día es el primero en que su asistenta se incorpora a trabajar. Pero diseñó un sistema para evitar la sorpresa. Se cuelga papelitos en la chaqueta, una suerte de post-it que le traen a la memoria aquello que tantas veces más volverá a perder. Uno dice: mi memoria solo dura 80 minutos. Ese es esencial. Pero también hay algunos más operativos. La nueva asistenta, dice otro, y bajo esas palabras ensayó un dibujo de ella y de su hijo, con los que comparte la tarde. Al chico lo llama raíz cuadrada, porque la parte superior de su cabeza, tan chata y recta, la ve parecida a esa operación. La portada de la edición de Tusquets recoge ese efecto. Ese truco de los papelitos parece más razonable y menos drástico que el que usa el protagonista de Memento, que se tatúa lo que no debe olvidar en su raíz de venganza. Bueno, acá tampoco la historia corre desordenada y nosotros podemos entender la cabeza del profesor como no entendemos la cabeza de Christopher Nolan. Hölderlin dijo que somos mendigos cuando pensamos y dioses cuando soñamos. Al profesor no le queda ni siquiera la posibilidad de soñarse un dios. Todas las mañanas, al ponerse la chaqueta, sus papelitos le anuncian su enfermedad al profesor. Y él se percataba entonces de que lo que había soñado la noche anterior no era algo reciente, sino que pertenecía a los sueños de la última noche de sus recuerdos. En la fórmula preferida del profesor, la matemática propone un modo de mirar. Para el profesor, el mundo entero puede ser expresado mediante la matemática. Y es un mundo bello, aunque cuesta explicar por qué con la razón, tal como cuesta explicar por qué hay elegancia en la demostración de un teorema. No es posible explicar la belleza de una estrella, pero ahí está. La vemos, la sentimos, dice el profesor. Lo mismo ocurre con una demostración matemática, y dedica sus días, en fracciones de 80 minutos, a nuevas demostraciones matemáticas que envía a revistas universitarias que pagan por ellas. Leo un pequeño pasaje que se detiene en esta idea de la belleza sin por qué. Lo que cuenta es la demostración en sí, que sea hermosa, impecable y radiante. ¿Hermosa y qué?, pregunté.
¿Qué tiene que ver la belleza con una demostración matemática? ¿Cómo que qué tiene que ver?, dijo categórico el profesor. Se puso en pie. Se acercó a mí, que estaba fregando los platos, y me miró la cara. No debe tener fisuras. Su estructura debe sostenerse airosa y elegante, firme, dispuesta perfecta y armónicamente, y por supuesto, sin ninguna contradicción. Aunque no contenga ningún error, podrían ser petulantes, desordenadas, toscas. ¿En qué consiste la hermosura de una estrella? ¿Cuál es el secreto de su belleza? Creo que ninguna explicación racional puede decirlo, ¿verdad? Lo mismo ocurre con una demostración. La intuición es la que, en definitiva, nos dicta el camino. El profesor y su asistenta se llevan bien, congenian pronto. Aunque no lo parezca, el profesor tiene antecedentes de haber sido complicado. Antes de que llegara ella, una a una fueron rechazadas 9 empleadas domésticas de la agencia Aurora. Pero ellos se hacen rápidamente amigos. Creo que puedo usar esa palabra, aunque demora mucho en aparecer en la novela para referirse al vínculo entre ellos. Amigos, me gusta. Lo que propone Ogawa es otro tipo de operación, mucho más sofisticada y que uno agradece como lector. Se nos habla de los números amigos, para que seamos nosotros los que traslademos transitivamente esa propiedad al profesor y su asistenta. Aparecen los números trascendentes, los números primos, los números gemelos, los números abundantes, los números defectivos, los números perfectos y los números amigos, que es lo que nos interesa acá. Ellos, el profesor y su asistenta, van a estar representados por 2 números amigos. La explicación es muy bella, voy a tratar de reproducirla acá. Deséenme suerte. La matemática siempre fue para mí un mundo desconocido e incluso hostil. El mundo de las derivadas, los límites, los logaritmos. Recuerdo las clases de estadística en 4º o 5º año del secundario. Me acuerdo del profesor Lenzi, caminando en el frente de la clase con su escuadra gigante, aunque no fuera a necesitarla. Lenzi escribía con tiza en el pizarrón con una letra minúscula, la letra de los matemáticos. Trazaba en blanco sobre verde caracteres que habrían de permanecer ahí todo el día, incluso cuando su clase terminaba. Nadie se animaba a borrar nada durante toda la jornada, quizás porque todos los profesores que venían después también sentían que había belleza en ese mundo insondable. Belleza o peligro, que quizás sea lo mismo. A Lenzi todos le tenían miedo y por eso no tocaban nada. Recuerdo también una curiosidad de Lenzi. Lenzi dibujaba kanjis en el pizarrón cuando nos dejaba haciendo alguna tarea. Su modo de matar el tiempo era estilizar kanjis sobre el pizarrón. El kanji con el que comienza Tokio, o acaso el de Kioto. Los repetía 1 y 1000 veces. Quizás no conocía más que un par de caracteres japoneses y se aplicaba en dibujarlos con perfección de calígrafo. No había mucha diferencia para mí en ese entonces entre esos kanjis y los símbolos matemáticos que repetía en otras zonas del pizarrón cuando nos explicaba algún tema nuevo. Sí recuerdo que le encontraba más misterio a los kanjis que a su matemática. Ojalá esta demostración que voy a intentar ahora, siguiendo al profesor de Yokogawa, traiga belleza. Ya me dirán. Vamos allá. Ella, la empleada que se ocupa de cuidarlo y asistirlo, cumple años el 20 de febrero. Al juntar el mes y el día se forma una cifra fascinante. La palabra fascinante es del profesor, no mía, desde luego. La cifra es 220. El reloj del profesor tiene grabado un número. Se lo saca de la muñeca para que ella pueda verlo. Es un modelo extranjero, imponente, contrasta con su austeridad. El profesor le explica que ese reloj se lo dieron en la universidad al ganar el premio del rector, con una tesis sobre la teoría de los números trascendentes. Ella lo mira. En el dorso lee: Premio del lector, número 284. Los números son entonces el 220, vinculado con ella, y el 284, vinculado con él. El profesor toma ambos números y escribe todos sus divisores, con excepción de sí mismos. 220 puede dividirse por 1, 2, 4, 5, 10, 11,
20, 22, 44, 55, 110. 284 puede dividirse por 1, 2, 4, 71, 142. Después da un paso más y añade signos de suma entre cada número. ¿Podrías por favor hacer estas dos sumas?, le pide a ella. Ella lo hace. Suma con paciencia, sin notar que cae la noche. Incluso la repite 3 veces para asegurarse de no meter la pata. Creo que ya van imaginando el desenlace, ¿no? Leo. «Listo», exclamé cuando acabé las comprobaciones. «Correcto», exclamó. «¿Te das cuenta? Es asombroso. El resultado de la suma de los divisores de 220 es 284. Y a su vez, la suma de los divisores de 284 es igual a 220. Es extremadamente raro que entre dos números se establezca una relación como esa. Cuando eso ocurre, a los números que la cumplen se les llama números amigos. Descartes solo llegó a encontrar una pareja de números amigos. Y Fermat lo mismo. Creo que puedo afirmar que se trata de un vínculo casi divino. ¿No es eso una evidente muestra de belleza? La fecha de tu cumpleaños y el número grabado en mi reloj de pulsera están unidos por este asombroso nexo. Si ustedes son como yo, sé que no los va a conformar esta sentencia que tan livianamente nos sueltan en el libro, y van a necesitar hacer la prueba por ustedes mismos. Me parece bien. Yo ya la hice, pero voy a disfrutar hacerla otra vez. Dije antes que la matemática era un mundo hostil. Supongo que lo sigue siendo para mí, pero puedo reconocer la belleza que propone el mundo con esta rareza. Algo sembró el profesor en ella, porque ya en su casa, cuando terminó el día de trabajo con el profesor, decide buscar más números amigos por su cuenta. ¿Por qué no hacemos lo mismo nosotros acá? Podemos buscar series así, ¿no? Pero en lugar de números, con libros. ¿Qué opinas? Empiezo yo. Déjame presentarte la primera pareja de libros amigos. A propósito, suscríbete al canal. Apareció Fermat en la cita, así que la primera pareja que se me ocurre, los primeros libros amigos, son La fórmula preferida del profesor y El último teorema de Fermat, de Simon Singh, editado por Compañía Naviera. Una cita más, bastante posterior, para que no queden dudas de la fuerza de esta amistad, señor juez. En determinado momento, ella acude a la biblioteca. Quiere entender una fórmula que le dejó el profesor escrita a mano alzada en un papel. No importan las circunstancias o el significado de esa fórmula. Nos interesa la historia de Fermat. Página 217. Leo. Hojeé el libro con avidez, todavía de pie, y no tardé en descubrir que Fermat no había escrito esa ecuación como conclusión de sesudas elucubraciones al final de una tesis enrevesada, sino que era un apunte hecho a toda prisa en el margen de un libro, donde no había espacio suficiente para su demostración, según afirmaba el propio Fermat. A partir de entonces, demostrar el teorema obsesionó a muchos matemáticos, y aquella ocurrencia, tal vez caprichosa, a lo largo de 3 siglos, trajo de cabeza generaciones y generaciones de estudiosos. La fórmula, por si hay alguien que le interese también intentar su propia demostración y sumarse a esa cadena de matemáticos, es la siguiente. Y una serie más de libros amigos, que me gusta mucho. No es nueva para los orientalistas constantes del canal. La bailarina de Izu de Kawabata y Tiempo de Richi Yokomitsu. Artistas itinerantes, pobres, que recorren el desfiladero del Monte Amagi o escapan de un posadero que les reclama una cuenta que no pueden pagar. ¿Qué pareja de libros amigos se les ocurre a ustedes? No me dejen solo en esta. Escriban abajo en comentarios. Quiero leerlos. Seguro que conocen muchos libros amigos. Ya volvemos a la fórmula preferida del profesor. Vos suscribite tranqui que todo tiene que ver con todo. Créeme, suscríbete y créeme. Se me ocurre pensar que hay también un vínculo de amistad entre la fórmula preferida del profesor y la policía de la memoria. La policía de la memoria, el título anterior que nos trajo Tusquets de Yokogawa hace muy poco,
también explora las múltiples trampas de la memoria. Quizás, a su manera, son novelas que configuran una serie. En ambas hay una tensión y un esfuerzo de adaptación y acompañamiento entre los que olvidan y los que no consiguen olvidar. Las cosas desaparecen en la isla. De eso se trata la policía de la memoria. Desaparecen objetos, incluso seres vivos. Desaparecen por igual el perfume o las aves. Lo que viene después, de inmediato, es el olvido. En ese mundo distópico también desaparece el recuerdo, para casi todos. La matemática propone una forma de belleza, dijimos. La matemática nos eleva, nos despoja del mundo de las apariencias y los sentidos. Leo otro pasaje. Pero la belleza de aquellas anotaciones que se desplegaban en esas páginas me tenían embelesada. Fórmulas y cifras se extendían retozonas a lo largo y ancho del papel, haciendo caso omiso de la línea recta y la horizontalidad, y tan pronto se fusionaban como se descomponían en mil fragmentos, dando paso a distintas clases de flechas y símbolos, ya fueran de sumatorio, ya de raíz cuadrada, que salpicaban las hojas en una mezcolanza efervescente. Hay algo atroz en pensar de la mano a la belleza y el olvido. Es trágico descubrir que se puede dar con la belleza y después olvidarla, como se olvida cualquier cosa intrascendente. La idea de ese entrelazamiento se me apareció entonces sublime y llena de hermosura. Sin embargo, a él el olvido ya se le habría arrebatado, envolviéndole en la bruma de su memoria, y pensando en eso, apenas pude dormir. La belleza no debería ser fácil de olvidar. Quiero detenerme en 2 temas más antes de cerrar este video. Espero no estar excediéndome. Las métricas del canal suelen ser bastante crueles cuando un video dura más de lo que debería durar. Ojalá este no sea el caso, amables orientalistas y futuros orientalistas. En primer lugar, quiero que hablemos de cerezos. A esta altura, ya saben, los cerezos son una parada obligada para pensar en Japón. No importa si hablamos de un libro del año 1000, como la novela de Genji, o un libro que podría haber sido escrito esta misma mañana, como la fórmula preferida del profesor, o indigno de ser humano. Los orientalistas constantes que siguen el canal seguro se acuerdan que le dedicamos un buen espacio a Dazai y su indigno de ser humano en el 4º encuentro de nuestro club de lectura oriental. Les dejo el link a mano. Le puse capítulos a ese video, si quieren saltear directamente esa parte. Ahí los cerezos se presentaban como una rareza. Hablamos de plenitud y decadencia, del mono no aguario con pasión por las cosas, de la suave melancolía que venía con la sensación de finitud, pero que no tenía que ver con la tragedia. Todo eso estaba representado en el cerezo. No me repito, vayan para allá, que complementa estas ideas estéticas, filosóficas y culturales que suelto apresuradamente. En esa oportunidad nos dimos también el gusto de citar algún pasaje de Pensar a la japonesa, el libro de Lee Yen-mai, editado por Urano. Voy a la fórmula preferida del profesor, a ver cómo se vale de este emblema, de este símbolo. Leo en la página 79. Una brisa agitaba las flores de cerezo y creaba un caleidoscopio de luces y sombras sobre el rostro del profesor, mientras los papeles prendidos en su chaqueta temblaban como branquias de peces. Alguien me podrá decir, y ojalá lo haya pensado, que el símbolo termina de completarse cuando una brisa arranca esos cerezos de los árboles, y que eso acá no pasa. Momento, hacia allá vamos. Los japoneses creen que el cerezo nos enseña a vibrar con la naturaleza, compartiendo el carácter efímero de su belleza. La razón es sencilla. No hay vida tan breve como la de la flor del cerezo. Es la primera en anunciarse con la primavera, y es también la primera en apagarse, marchitándose sin estridencias. Esas flores arrancadas de los árboles por el viento son flores que acaban de morir. Otra cita entonces, de la fórmula preferida del profesor. Página 86 ahora. El profesor se quedó completamente solo y permaneció de pie, inmóvil durante unos segundos, mientras yo, sin poder hacer nada por remediar la situación, lo observaba desde atrás. Los pétalos de las flores de cerezo caían mecidos por la suave brisa y se posaban sobre el secreto universo trazado con la ramita. Y ahora sí, tenemos la imagen completa, amigos. Una suave brisa para hablar del secreto del universo.
Por último, me gustaría hacer una comparación entre traducciones. La idea no es mía, surgió de mensajes que me dejan en el canal. Tuvimos la oportunidad de comparar las dos traducciones del Kokoro de Soseki. Carlos Rubio, por un lado, para Gredos, y Yoko Guijara y Fernando Cordobés, para Impedimenta. Y no lo hicimos. Mal. Quizás no sea demasiado tarde y podríamos hacerlo algún día, en caso de que haya interesados. Ya saben que tienen un encuentro completo de nuestro club de lectura oriental dedicado a Soseki. Les dejo el enlace. Y eso nos lleva al día de hoy, que tenemos dos fórmulas preferidas del profesor en castellano. La primera que nos llegó fue la de Funambulista, a cargo de Yoshiko Sugiyama y Héctor Jiménez Ferrer. Es del 2004. La de Tusquets, que es de la que hablamos en este programa, a ellas corresponden todas las citas, es del 2022. El traductor es Juan Francisco González Sánchez. Se me ocurre leerles la traducción de Funambulista y dejar en pantalla, a la par, la traducción de Tusquets, para que ustedes puedan efectuar una comparación término a término, sin mediaciones. Vamos a ver qué sale de este experimento. Leo un pasaje, no más de una carilla. Me gustaría que me cuenten en comentarios qué opinan de una y de otra, y si esto es algo que les interesa. ¿Les interesa que profundicemos en este tipo de análisis? ¿Les interesa que hablemos más de traducción por acá? Leo entonces la traducción de Yoshiko Sugiyama y Héctor Jiménez Ferrer para Funambulista. Comienza así. Capítulo 1. Mi hijo y yo le llamábamos profesor, y el profesor llamaba a mi hijo Ruth, porque su coronilla era tan plana como el signo de la raíz cuadrada. Vaya, vaya, parece que aquí debajo hay un corazón bastante inteligente, había dicho el profesor mientras le acariciaba la cabeza sin preocuparse de que se le despeinara. Mi hijo, que llevaba siempre una gorra para que sus amigos no se burlasen de él, metió la cabeza entre los hombros, a la defensiva. Utilizándolo se puede dar una verdadera identidad a los números infinitos, así como a los imaginarios, y dibujó el signo de la raíz cuadrada con el dedo índice en el borde de su escritorio, sobre el polvo acumulado. Entre las innumerables cosas que el profesor nos enseñó a mi hijo y a mí, el significado de la raíz cuadrada ocupa un lugar importante. Es posible que el profesor, convencido como estaba de que era posible explicar la formación del mundo con números, el término innumerable le resultara incómodo. Pero no sé expresarlo de otra manera. Nos enseñó números primos hasta llegar a los cientos de miles, así como el número mayor jamás utilizado por una demostración matemática registrado en el libro Guinness, o la noción matemática de transfinito. Sin embargo, por mucho que enumere estas cosas y otras más, no guardan proporción alguna con la intensidad de las horas que pasamos con él. Recuerdo bien el día en que los tres juntos intentamos descubrir qué magia es la que coloca los números bajo el símbolo de la raíz cuadrada. Fue a principios de abril, una tarde lluviosa. En el estudio oscuro lucía una bombilla. La cartera de la que mi hijo se había desprendido había aterrizado sobre la alfombra, y por la ventana se veían unas flores de albaricoquero mojadas por la lluvia. Invariablemente, en cada ocasión, el profesor no solo esperaba de nosotros una respuesta correcta, se alegraba cuando, por no saber contestar, acabábamos soltando como último recurso un disparate, en lugar de permanecer obstinadamente callados. Y aún se congratulaba más si la respuesta suscitaba nuevas preguntas que fueran más allá del problema inicial. Tenía una concepción original sobre el error correcto, de manera que era capaz de darnos de nuevo confianza, precisamente cuando más apurados nos veíamos, sin poder encontrar la solución correcta. Ahora veamos, intentemos encajarle el -1, dijo el profesor. Debe dar -1, multiplicando 2 veces un mismo número, ¿no? Mi hijo, que acababa de aprender las fracciones en la escuela, entendía ya que existían números inferiores al 0, tan solo con una explicación del profesor que ocupó menos de media hora. Imaginamos mentalmente, raíz cuadrada de -1, raíz cuadrada de 100 es igual a 10, raíz cuadrada de 16 igual a 4, y la de 1 es 1, por lo tanto la de -1 es igual a... El profesor nunca nos metía prisa.
Le gustaba más que nada contemplar la cara de mi hijo y la mía cuando nos poníamos a pensar detenidamente. Pero ese número quizás no exista, comenté con prudencia. Sí, claro que sí, está aquí, señaló su pecho. Es un número muy discreto, no se muestra en público, pero está ahí, dentro del corazón, y sostiene el mundo con sus pequeñas manos. Guardamos de nuevo silencio para meditar sobre la raíz cuadrada de -1, que al parecer extendía sus brazos al máximo desde un lugar lejano y desconocido. Solo se escuchaba el sonido de la lluvia. Mi hijo se puso la mano en la cabeza como para comprobar una vez más cómo era una raíz cuadrada. Pero el profesor no solo se limitaba a enseñar, era reservado con todo lo que desconocía, tan discreto como la raíz cuadrada de -1. Cuando necesitaba algo de mí, se me dirigía diciendo: «Perdone, pero...». Siempre pedía excusas, incluso cuando quería que ajustara el temporizador del tostador a 3 minutos y medio, nunca olvidaba añadir un «perdone». Yo giraba el botón, él alargaba el cuello, mirando dentro del tostador hasta que el pan terminaba de tostarse. Prestaba la misma atención al proceso de tueste del pan que al progreso hacia la verdad de las demostraciones matemáticas, como si aquella verdad tuviera el mismo valor que el teorema de Pitágoras. Fue en marzo de 1992 cuando me mandaron por primera vez a casa del profesor, por medio de la Agencia de Trabajo Domésticos Akebono. Una vez más, con la fórmula preferida del profesor, Yoko Gawa construye una novela entrañable sobre las relaciones humanas, sobre el amor que pueden tener los grandes por los chicos, sobre la complicidad y la aceptación de lo que trae la vida. Hasta acá llegamos. Nos vemos por alguno de estos videos que salen en la pantalla, que algo tienen para decir que complementa lo que charlamos acá. La seguimos.